Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los que nos están acompañando, a los que se están uniendo. Bueno, para los que se están uniendo, les cuento que hoy vamos a conversar con una pediatra, muy buena pediatra, la doctora Fernanda Pérez, y un tema bastante común en nuestro medio, digamos, en el consultorio y una consulta muy frecuente, suelen ser los dolores de cabeza en los chicos, ¿sí? Así que, bueno, creemos que es un tema sumamente común y, bueno, está buenísimo que podamos hablar desde el punto de vista de una pediatra que nos cuente eh, cómo tenemos que manejarnos los padres ante una situación de cefaleas, ¿sí? Porque bueno, a veces son por cansancio, ¿sí? O cuestiones cotidianas, por tensión, pero otras veces nos tienen que llamar un poco más la atención y tenemos que hacer una consulta al especialista. Así que bueno, vamos a ver si acá me pidió unirse. Ahí estamos. ¿Me escuchás? Ahí estamos. Hola Fer, bueno, muchas gracias por aceptar hacer este vivo. Eh, No, estamos, gracias a vos. le cuento a la gente que estamos tratando de hacer un vivo por semana, por ahí no nos dan los tiempos, pero la idea es que sigamos, ya tenemos el título del próximo. El próximo va a ser sobre bullying con la licenciada Karina Suárez. Después vamos a tener otro con la odontóloga para ver la patología más frecuente en odontología, ¿sí? Y bueno, Bueno, tenemos un sí. montón de profesionales, así que vamos a sacarles el jugo a todos los profesionales que tenemos, todas las especialidades. Y bueno, Fer, buenísimo este tema, la verdad que es muy común y bueno, y contanos vos un poquito cuál es la misión del pediatra en el consultorio cuando llega un paciente con dolor de cabeza. Cuando viene un paciente y sus papás preocupados por esto que pasa, bueno, como todos saben, la cefalea, porque pusimos el diagnóstico de cefaleas en la infancia, el título, es el dolor de cabeza o malestar. O malestar. Los pacientes, en realidad, en la edad escolar, es uno de los síndromes más consultados habitualmente y que por su intensidad y su frecuencia, sí pueden alterar la salud tanto del niño como del adolescente, ¿no? Hablamos en la infancia, pero también en el adolescente. Y pueden ser lo que nosotros tratamos de diferenciar en el consultorio y de primero darle tranquilidad a los papás y diferenciar si el dolor de cabeza, la cefalea, es primaria o es secundaria. Primaria es una cefalea que viene no asociada a ninguna alteración, ¿sí? Que es cuando el paciente le empieza a doler la cabeza, que puede ser después de alguna actividad física, de alguna comida, ¿sí? Y diferenciar también en el consultorio si es secundario. Secundario, ¿qué es lo más frecuente en la infancia? Las patologías respiratorias virales y bacterianas, una sinusitis, un catarro, ¿sí? También descartar dentro de estas patologías secundarias las lesiones craneales, no vamos a dejar de hablar de eso, ¿sí? Pero bueno, eso es lo importante, lo principal que nosotros tenemos que hacer cuando viene el paciente, saber diferenciar si el dolor de cabeza, la cefalea, es primaria o es secundaria. El pilar fundamental, y si, bueno, lo principal, si es benigno o es un proceso neurológico grave, ¿no? Los principales pilares que nosotros tenemos adentro del consultorio, importante para ofrecer a estos papás, es la anamnesis, el examen físico
y si es necesario o no realizar algunos exámenes complementarios. La anamnesis, que es el interrogatorio, es lo que primero tenemos que utilizar y saber nosotros, es preguntarle a ese paciente o a ese papá cómo comenzó, cuándo fue el inicio, o sea, el inicio, y si es reciente, si lleva más de 6 meses, porque es muy diferente si hoy me levanté y me dolía la cabeza, como hablábamos, después de hacer alguna actividad física, que si este dolor de cabeza viene hace 6 meses, ¿sí? Saber cómo es la intensidad, si es leve, si es moderado, si es grave. Justo hoy no traje el consultorio, pero nosotros tenemos la escala del dolor, que eso lo podemos preguntar al paciente del 1 al 10, ¿cuánto te duele la cabeza? ¿Cómo ese dolor? Y también nos manejamos, que eso siempre lo tenemos en el consultorio, el sistema de caritas, la carita feliz, la carita más triste, la carita enojada, que entonces, de acuerdo a eso, el paciente puede decirnos, hoy estoy así, con una carita feliz, hoy estoy así, me duele mucho, estoy así, estoy enojado, estoy triste. Entonces, una buena anamnesis en la consulta del paciente con cefalea es lo principal. También, ¿cuánto dura? Si ha sido de unas horas, 2 horas, o si es una cefalea que viene prolongada en el tiempo. Hace una semana, doctora, le duele la cabeza a mi hijo. ¿Sí? Eso es lo primero, una buena anamnesis. También preguntar antecedentes de enfermedades, porque no es lo mismo un paciente que tiene una insuficiencia renal o tiene una hipertensión arterial, ¿sí? A un paciente, o antecedentes familiares, por ejemplo, a la migraña, que es, porque muchos preguntan, cefalea, migraña. La migraña, que es un dolor de cabeza más intenso y muy frecuente, la mayoría de las veces es hereditaria. No significa que si yo tengo una mamá o un papá migrañoso, yo voy a tener migraña. No, no, no. Pero la migraña es hereditaria. También preguntar algún síntoma anterior a ese dolor de cabeza, porque hay pacientes que te dicen, antes que me duele la cabeza, doctora, veía como lucecitas de colores, o tenía ganas de vomitar, o me dolía la panza, o me dio diarrea. Entonces también identificar muchas cosas de las que acompañan a esta cefalea. Importantísimo, te cambiaste de colegio, te llevas bien con tus compañeros, tus papás cómo están, hubo una mudanza en ese momento, algún otro cambio importante. Eso también es muy importante para nosotros los pediatras, preguntar en la consulta. Es el pilar fundamental, creo, una buena anamnesis. Perfecto. Esto es lo que nosotros debemos hacer al principio, antes de empezar a revisar el paciente. Porque lo otro importante es el examen físico del paciente. No es lo mismo tener un paciente que yo veo como ingresa al consultorio, sí, me dolió de la cabeza ayer, hoy me duele un poco, pero bueno, vemos que es un paciente que no tiene alteraciones en la marcha, lo revisamos, no hay lesiones cutáneas, no hay nada que nos llame la atención, hacemos las pruebas de pares craneales que están perfectas, a un paciente que ya vemos que viene con alguna alteración neurológica, ¿sí? Importante, pacientes con dolores de cabeza, que no toleran la luz, que te dice que es fotofobia, le llamamos nosotros, no tolero la luz, no puedo escuchar o sea, no puedo escuchar ningún ruido, me molesta. Eso es muy diferente a un paciente que tiene un examen neurológico normal. Por eso la anamnesis y el examen físico son muy importantes para ver cómo vamos a tomar el rumbo de este paciente, cómo vamos a seguir con él en el consultorio y en las diferentes consultas que vayamos a hacer. Mira, y en cuanto a tu experiencia, ¿qué es lo que más te encontrás en el consultorio? O sea, porque incluso a mí me pasa que también muchas veces es estrés, o sea, como contabas vos lo del cambio de casa, de las cuestiones emocionales, y no sé en tu experiencia qué es lo que te llega más, o sea, si está relacionado con el estrés o por ahí con alguna otra situación. No, con el estrés me llegan casi todos los pacientes. Creo que la sobreexigencia hacia el niño o adolescente es lo que, las últimas consultas que he tenido, creo que en estos últimos 6 meses, la sobreexigencia. Voy a deporte, voy a idioma, voy a la escuela, aparte voy al gimnasio también, y bueno, no duermo bien, duermo poco, la mayor parte, estoy hablando de pacientes de edad escolar 6 años, que el paciente va
a deporte, al idioma y a una escuela que empieza a las 7:40 y sale a las 4 de la tarde. Eso es por estrés, es lo que más, las consultas que más he tenido. Yo trabajo también en una terapia intensiva que ahí veo otras cosas, cefaleas con niños con trastornos neurológicos, o que vienen que la mamá dice hace 6 meses que mi hijo tiene dolor de cabeza, no le creía, pensé que era estrés, y bueno, empezaron a tener algunas otras alteraciones. Pero bueno, eso ya sería otro caso. En la consulta del pediatra, lo que más veo es por estrés. Bien, bien. Que a veces es por nosotros los papás Sí, exigimos, sobre exigencia sí, del niño. sí, y cuando uno, a ver, a mí me pasó durante la pandemia de ver muchos chicos que estaban con esta situación de estrés. Y bueno, y también por la conexión a las pantallas, ¿no? O sea, como que el cansancio visual, que el chico tenga un buen control oftalmológico y saber que ese chico no necesita anteojos, justamente, porque bueno, el cansancio Sí, visual y la computadora y los teléfonos que están permanentemente conectados. Y otra cosa que me parece importante, me estoy acordando de esto, que aumentó el nivel de miopía en los chicos, ¿sí? Por el para la tema pandemia, del uso de las pantallas. Entonces, bueno, ahí tenemos también sí. otra situación, que eso tenemos que saber los adultos, porque el teléfono o el iPad o la tablet no son una niñera electrónica, o sea, no tienen que serlo, y a veces desde chiquititos, desde bebés, les damos el teléfono, en la sala de espera se ve mucho eso, y bueno, es algo que tenemos que saber, no está bien porque no desarrollan la mirada, digamos, la vista a la distancia, ¿sí? Por eso a corta distancia, ¿sí? Entonces, eh, He llegado a escuchar, escucho padres, amigos y demás que te dicen, desde los 3 meses lo pongo en la tele porque es lo único que lo calma, claro, desde los 3 meses. Y tenemos pacientes que tienen muchísima exigencia y aparte pasan 4 horas enfrente de una Play. sí, Y bueno, la consulta es la cefalea. exacto, exactamente. Bien, Sí. bueno, todo buenísimo, quedó muy claro. Y Bueno, ¿y cuándo, otra, de acuerdo a tu criterio, ¿cuándo se le piden estudios complementarios? O sea, porque uno puede decirle, bueno, mira, si te duele la cabeza, dale un analgésico, bla, 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 pero bueno, ¿cuándo empieza a preocupar y tenemos como pediatras que solicitar estudios de imágenes o un laboratorio, exámenes complementarios? la principal, primero, un paciente que me llega a la guardia y que viene con una cefalea, lo primero que tengo que preguntar, o a una guardia o al consultorio, ¿no? ¿Tuvo o no tuvo fiebre? Porque ahí ya, si el paciente es un paciente que viene con cefalea y tiene fiebre, bueno, ahí tenemos que ver, primero, dentro del examen físico, senos paranasales, tendrá una sinusitis, tendrá una titis, una infección molar, ver si no hay adenopatías en el cuello. Tenemos que primero hacer un buen examen físico y ahí para poder llegar a un examen complementario importante. Primero y principal, un paciente que ya ingresa en consultorio y tiene un examen físico, o sea, un examen neurológico anormal, es el paciente que sí le voy a hacer un examen, voy a pedir primero la interconsulta al neurólogo o voy a solicitar yo un examen complementario, de imagen o no. Un paciente febril que tiene rigidez de nuca, o sea, le duele mucho la cabeza, no puedo moverlo, tiene vómitos expulsivos o en chorro, como se llama, y es un paciente que va a pedir un laboratorio, lo puedo llegar a internar si sospecho una encefalitis o una meningitis. Ahí va también porque no le vas a hacer una tomografía, no una resonancia, no me lo van a derivar al neurólogo, no, primero ver el paciente. Paciente con examen neurológico anormal, o algún cambio, un paciente con fotofobia, con un examen de pares craneales que están mal, un paciente con un trastorno en la marcha. Esos pacientes son los que voy a derivar y a lo que les voy a pedir un estudio como una tomografía, un electroencefalograma o una resonancia. Al paciente que tiene un examen neurológico normal y que la causa en el consultorio o es por estrés o por algo viral leve, no lo voy a pedir. O es esto, es una migraña, papás migrañosos,
o que él me dice que empezó recién, pero después se le pasó, y después hay días que lo tiene y días que no, y el paciente yo le hago un seguimiento, y es normal, no voy a pedirle un examen complementario de imagen o un electroencefalograma. Perfecto. Así. Eso es lo que... Y lo principal, en ese momento que tengo que explicar que no voy a pedir ningún examen complementario, también darle la tranquilidad a los padres y la explicación, saber explicar por qué no lo voy a pedir, qué me parece que es esta cefalea y demás. Bien, Para perfecto. dejarlo, para que ellos vayan tranquilos a su casa, porque no es lindo consultar con un paciente que tiene cefalea, con tu hijo que te diga, me duele la cabeza, mamá, una cefalea aguda que me empezó a doler, me punza la cabeza, parece que me late algo adentro. No es fácil tampoco para un papá decirle, no, le vamos a dar un analgésico y te vas a tu casa. Y la Entonces, saber hacer una anamnesis y examen físico. sí, la migraña Eso. es horrible, bueno, yo por lo menos que soy migrañosa, que lo heredé de una abuelita, son incluso hay momentos que por ahí no puedes desarrollar tu tarea normal porque tenés vómitos o náuseas o te molesta la luz. Por ahí también están las migrañas que con aura, digamos que el aura es como el aviso, ¿no? Sí, Y a veces hay, digamos, situaciones que son complicadas, o sea, el aura a veces asusta más el aura que la migraña. la migraña, sí, sí. Por eso es importante para el tratamiento, o sea, cuando yo voy a implementar un tratamiento, les voy a explicar a los papás qué tratamiento vamos a usar con estas cefaleas agudas o hiperagudas o estas crónicas persistentes que no son cefaleas que no aumentan de intensidad, entonces que no me preocupan. eh, ¿Cuándo voy a implementar el tratamiento con el papá? ¿Cuáles van a ser las medidas que voy a tomar con este paciente? Las medidas, bueno, reposo, sacarlo, si sé que es un paciente que está en una cama, viendo tele todo el tiempo, con una pantalla, bueno, sacarlo de ahí, el reposo, la buena alimentación, buena hidratación, esos manejos de higiénico-dietéticos que tenemos que tener. Y después el uso de medicación es muy controvertido, pero las medicaciones que se están usando para una cefalea o para una migraña en forma temprana y en los niños o adolescentes, de primera elección es el ibuprofeno y la segunda elección es el paracetamol, que si lo damos antes de que empiece la crisis aguda, con una buena dosis más el reposo del paciente, logramos muy buena respuesta al tratamiento. Serían los dos fármacos de elección para utilizar. Bien. Otra situación que creo que tenemos que tener en cuenta con esto de que la postura para mirar la pantalla o los chicos que por ahí están desparramados cuidarles la postura, porque yo también he visto pacientes que tenían mucha contractura, ¿sí? Entonces tenían Sí, súper contracturado el cuello y muchas veces empiezan con una cefalea tensional y después a los que son migrañosos se les desencadena por esa cefalea tensional la migraña. O sea que es bastante complejo. Y bueno, uno que tiene que hacer, tratar de que ese niño también tenga sus momentos de relax, de actividad física, de yoga, bueno, sí. de actividades para relajarse, ¿no? Un poco, porque si no, con tan corta edad a veces están más estresados que un adulto, ¿no? Y La como mayor parte de pasa, las personas. claro, y como pasa Sí, habitualmente que los chicos no dicen muchas veces porque no saben cómo expresar, ¿sí? Hay chicos sí que son muy expresivos y exteriorizan todo, pero hay otros chicos que son más para adentro y que por ahí no dicen todo lo que les molesta o no dicen que se pelearon en la escuela o que se sacó una mala nota o que está preocupado por alguna cuestión que tiene que ver obviamente con la autoexigencia también de los chicos, ¿no? Así sí. que, Y los adolescentes, la mayor parte de los adolescentes no te lo dicen. Es más, en la consulta, como la mayoría entras con su mamá o con su papá, no te dicen, y te dicen, no, me duele acá, fue un dolorcito nada más, me traen porque quieren, es un dolorcito, y la verdad que le duele, la verdad que le duele, que hay que escucharlo, le duele, hay que tener un momento para charlar con él, tanto nosotros los pediatras como los padres, escucharlos, porque sí les duele. O si exacto, consultan por cefalea, porque sí, les duele. perfecto.
Sí, y bueno, y otra cosa que me parece importante también en los pacientes migrañosos, ¿viste? Es que hay sustancias que te pueden desencadenar, alimentos que te pueden desencadenar la migraña. Y bueno, Comidas, sí, el chocolate, sí, los aceites, o sea, ¿qué comiste anoche? Me comí una hamburguesa con papas fritas y después me tomé un helado y no puedo dormir del dolor de cabeza. Los exactamente. alimentos son los primeros. Los ruidos, las luces, Claro, la también. hiperestimulación, sí, sí. Estar por ahí Hiperestimulación. un día al aire libre todo el día con el sol terrible, eso también ¿Sí? puede ser para un paciente con predisposición a la migraña puede ser un desencadenante. Siempre suele Sí. ser desencadenante. Las adolescentes cuando empiezan a menstruar también, que tienen sus, bueno, a veces les dura toda la vida, ¿no? Estas cefaleas antes Sí, de esto. menstruar, que en general están asociadas con el tema de la hidratación también. Por eso también es importantísimo que los chicos hacerles el hábito de tomar agua, no jugo, sino agua, porque Agua. exactamente, Y la buena alimentación, o sea, respetar las horas de alimentación, o sea, respetar el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, tener un orden, o sea, el chico necesita un orden. Entonces, en esto, también esto, ordenarnos en la alimentación, tenemos que desayunar, tenemos que almorzar, tenemos que respetar las horas de sueño, porque si no, todos son desencadenantes. totalmente, sí. Para eso sirve tener, digamos, los tutores que son los padres, ¿sí? Para decir, bueno, ya está, anda acostate, dejar de ver la tele, o si está en la cama y está con el teléfono o con alguna cosita, no, es hora de descansar porque mañana tenés todo el día un montón de actividades, o sea, en ese sentido creo que ahí somos, los padres directamente Padre, sí. responsables, ¿no? Sí, y nosotros también escuchar a estos niños y poder enseñarles en la consulta al papá, explicarles, ayudarlos y encaminarlos a lo que, como, cómo podemos ayudarlos en realidad como médicos, como pediatras con sus hijos, en este orden. Bien, excelente. Bueno, los que están conectados pueden preguntar si tienen alguna duda. Bueno, una duda que nos llegó más temprano fue que si las migrañas eran hereditarias, bueno, ya las contestó Fernanda y sí, lamentablemente sí. Y bueno, y hay de todo tipo. La verdad que es una variedad de migrañas que existen. Yo por lo menos, familiares cercanos, incluso situaciones así muy aparatosas, ¿sí? Eh, Sí, 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 bueno, que incluso llevan a consultar a una guardia, y bueno, porque es un dolor muy intenso, porque hay mucha fotofobia, o a lo mejor incluso hasta algún trastorno neurológico, ¿sí? Como puede ser parestesia, sí, esa sensación de hormigueo en los miembros, así que bueno, es bastante jodido el tema. sí. Bueno, otra de las preguntas que lo estuvimos charlando hoy fue cuándo hacer la correcta derivación al neurólogo. Sí, ¿Cuándo hacemos una correcta derivación al neurólogo? Y primero los síntomas neurológicos. O sea, si hay alguna alteración neurológica, derivamos al neurólogo. Y si no responde al tratamiento. Un paciente que no responde al tratamiento de elección, el tratamiento común, como hablábamos de un paracetamol, un ibuprofeno, las medidas higiénico-dietéticas, que es esto del reposo, la buena alimentación, si no responden a eso, ahí, y no es una causa, y no tenemos la causa, que sea o una infección respiratoria superior y demás, bueno, ahí los tenemos que derivar. Tenemos que hacer una adecuada derivación al neurólogo. exacto. Sí, ahí el neurólogo, bueno, verá qué es lo que solicita, ¿no? Porque a veces puede, o sea, el dolor de cabeza es un síntoma inespecífico muchas veces. Sí, Entonces puede ser, como recién hablábamos, que tenga problemas en la vista, puede ser estrés, puede ser alguna cuestión ya más grave a nivel cerebral, ¿sí? Algún claro, efecto congénito incluso, ¿sí? Los más chiquitos sí, te pasa lo más, eso. sí, Así que bueno, yo creo que es una, digamos, una entidad que no hay un solo librito, digamos, hay que consultar al pediatra y el pediatra
que investigar, ir bien a fondo y de acuerdo a eso poder decir, bueno, a ver, lo derivo a lo de RL porque este chico tiene una sinusitis terrible, y a veces hay que incluso hacer aspiraciones y bueno, y ahí todo se cura, ¿no? Y sí, por eso es importante nosotros, en los pediatras, el buen interrogatorio, o sea, la anamnesis, el buen Exactamente. examen físico del paciente y para saber si lo vamos a derivar o no, y acompañar a esos padres y a esos pacientes, ¿sí? Ahí es jugar, es nuestro rol principal del pediatra, poder diferenciar y poder acompañar. Claro, y en estos momentos, bueno, en verano, sobre todo los meses que tuvimos tan calurosos como diciembre y enero, bueno, también, sí, la falta de hidratación, el golpe de calor, todo eso son, digamos, también lo que repercute es en el dolor de cabeza, sí, así que, Sí. bueno, si tienen alguna pregunta lo pueden escribirla, alguna duda, no sean tímidos, pueden escribir y y preguntarnos todo. Sí, Eh, bueno, lo y que quieran. yo lo que a veces suelo hacer también, porque a veces falta, que está bueno antes de ir a la consulta, o sea, si tenés un chico con cefaleas, empezar a observar, a ver si le pasa periódicamente, si le pasa, digamos, a la noche, ¿sí? Que ya está recansado, ¿sí? Si le pasa al despertar, ¿sí? Este, yo creo que eso le da mucha información, porque a veces vamos y es muy inespecífico lo que decimos, entonces empezar a observar en qué momento le duele, si es a la mañana, o si es a la noche, o si es después de comer algo, o si es después de haber estado 4 horas en una pantalla. Bueno, toda esa Sí, información que podamos aportarle al pediatra me parece que es sumamente importante, ¿no? yo lo que les hago hacer también es un calendario. Ujú, Es un calendario de eso les hago hacer. Los cito a los 15 días, depende cómo sea, entonces les hago hacer un calendario. En qué exacto. momento tienen desde la cefalea, a qué hora, si estaban durmiendo, si los despertó, si fue en la mañana, si fue después de correr, si fue en una clase particular, los hago que anoten, te llevan hasta el cuaderno, la agendita anotado qué día, qué hora, cómo fue, la intensidad, todo. Es un método muy, muy bueno para estos pacientes con cefalea, hacerles un calendario. Aparte, a los papás, si son los niños son chiquitos o a los adolescentes. Exactamente. ¿Y en qué lugar le Sí, duele? Porque es típico el de la migraña que le duele la mitad, ¿sí? De hecho sí, viene de la palabra, también se le dice hemicrania, o sea, la mitad del sí, cráneo. Entonces eso sí. también, los chicos lo marcan, ¿sí? O por ahí les duele el ojito y la mitad de la cabeza, o por ahí te dicen acá. Y bueno, ahí ya son otro tipo Sí, de sí. paleas y O bueno. esto que dicen, me parece que el corazón me latía adentro de la cabeza. Ay, sí, Eso te lo dicen también. Como si tengo el corazón adentro de la cabeza. sí, sí, Claro. O totalmente. algo que me está apretando. Sí. Totalmente, sí, totalmente. Así que bueno. Bueno, Bueno, yo creo que por ahí si hay dudas incluso las pueden mandar por mensaje. Nosotros sí, se la pasamos a a la doctora, ¿sí? Y bueno, todas sí, las consultas que tengan, obviamente que siempre está bueno poder compartir con un equipo de profesionales cuando llega un paciente con cefaleas, porque es bueno, a ver, vamos a lo de RL, esto debe ser por una sinusitis, o a veces incluso otra cosa más que yo aprendí y que pongo atención es en la hipertonía acá del músculo macetero, ¿sí? La sí. articulación, ¿cómo es? Sí. La articulación Temporomaxilar. temporomaxilar, sí, eso también, esa tensión permanente, sí, puede provocar dolores de cabeza. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, por eso el control con el odontólogo, que vea si tiene una buena mordida o no. Pero eso también es Claro, eso puede ser. una causa medio Sí, oculta, ¿viste? Y por ahí se le sí, no, no, no. atribuye Sí,
montón de estudios a los chicos y bueno, y por ahí una cosa tan simple como que a lo mejor hay que hacer algún tratamiento con ortodoncias o hay que poner alguna plaquita de relajación, el mismo bruxismo cuando se raspa Sismo, los sí. dientes, ¿no? Sí. Así que bueno, son varias las cosas que hay que tener en cuenta y que el pediatra tiene que ir descartando y ver tampoco de pedirle Consulta. de golpe un montón de estudios, ¿sí? Porque, No, a ver, sí. muchas veces al No, chico no, se lo llena de estudios que no son necesarios, ¿no? no, por eso una buena anamnesis, un buen examen físico, acompañar bien, preguntar, saber preguntar, revisar bien al paciente, que sea minucioso. El examen físico es muy importante en la consulta, más en un paciente con cefalea que los padres vienen con 1000 preguntas porque se les pasó primero lo peor y después que el dolor de cabeza puede ser por un bruxismo, por una sinusitis o por cualquier otra cosa. Entonces, tener que hacer un examen físico y una anamnesis minuciosa a la entrada del paciente en el consultorio. Perfecto. Bueno, doctora Pérez, bueno, muchísimas gracias y les agradecemos a todos los que se conectaron. Bueno, vamos a seguir el Gracias. próximo viernes, también 19:30. Vamos a tener otro vivo de Instagram, vamos a hablar de bullying. Así que los esperamos y bueno, compartan. Esto va a quedar en el feed del Instagram de Enfants. Y compartan, inviten a otras mamás, a otros papás que quieran interiorizarse de la salud de los chicos. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.